Medio natural. Hoy 30 del octavo mes del año 2022. Muy bien. Bueno, mis chicos, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Yo estaba esperando a que ingresaran los demás, pero tenemos que aprovechar el tiempo. Felicito siempre a los chicos que son cumplidos con su horario. Desde el primer periodo al último son puntuales y eso es bueno para ustedes, ¿verdad? Porque no se me quedan atrasados. Así es de que vamos a comenzar con la clase de medio natural. Clase de medio natural. A ver, todos listos ya con su cuaderno, ¿verdad? Y la fecha. Muy bien, entonces vamos a comenzar a trabajar. Hemos estado hablando sobre la materia, ¿verdad? Estábamos hablando el día de ayer los estados de la materia. A ver, ¿cuáles son los estados de la materia? A ver, ¿quién me puede decir? Líquido, sólido y gaseoso. Líquido, sólido. Gaseoso y plan. Y plasma, muy bien. O sea, son los 4 estados de la materia. Hoy vamos a ver un tema relacionado con eso y vamos a hablar sobre los cambios de la materia. Vamos a ver. Los cambios de estado de la materia. Cambios de estado de la materia. Anoten su tema, su nombre del tema. Con mayúscula, empezamos con mayúscula donde dice, los cambios de estado de la materia se deben esencialmente debido a la variación de la temperatura. Los procesos de cambio son, vamos a ver ahí, fusión. Fusión. Vamos a ver ahí, fusión. Paso de estado sólido a líquido. El agua cambia debido a la baja temperatura. Entonces, esa es la fusión. Luego tenemos la vaporización. Tenemos la vaporización. Dice fusión del estado sólido al líquido. El agua cambia debido a baja temperatura. Cuando nosotros tenemos el estado sólido, el día de ayer hablábamos cómo es el estado sólido, ¿verdad? Es cuando las partículas están bien unidas entre sí y la materia, o la masa, iba a decir, la materia está unida, firme, y luego por la temperatura que pueda cambiar, puede que cambie al líquido o a otra temperatura. Luego tenemos vaporización, el paso del estado líquido a gaseoso, cuando se da la ebullición o el hecho de hervir el agua. Eso es vapor. Cuando nosotros vemos también, hablábamos de la lluvia, ¿verdad? Que salió el arco iris, estaba contándome Jimena. Y le decía que cuando llueve, muchas veces el suelo queda bien mojado y al salir el sol empieza como a subir el vapor del agua. Entonces, el agua va subiendo en forma gaseosa. Entonces, en ese sería el caso de vaporización.
Luego tenemos el hecho de la ebullición, cuando el agua hierve. Tenemos nosotros un recipiente con agua en la estufa y miramos cuando empieza a hervir, se mira ese gas que va elevándose. Entonces, ahí está la vaporización. Escriban, pues, chicos. Ya, Miss. Bueno, luego tenemos la solidificación. También lo vamos a subrayar para indicar de que es algo que es un subtítulo. Solidificación, cambio de estado líquido a sólido. Aquello que se cambia si colocamos una cantidad de agua en un recipiente y lo metemos al refrigerador en el espacio donde está el freezer, entonces ahí se va a cambiar de líquido a sólido. A eso se le llama solidificación. Debido a las bajas temperaturas, el frío provoca que los átomos no se muevan y por esa razón es que están unidos entre sí, sólidos, ¿verdad? Luego tenemos la sublimación. También lo vamos a subrayar para indicar que es otro cambio de la materia. Sublimación, paso del estado sólido a gaseoso, sin pasar por el líquido. Ejemplo, las bolitas de naftalina que se colocan en armarios para proteger la ropa. Fíjese que esas bolitas, no sé si las conocen, tienen un olor así fuerte y muchas veces las abuelitas, gente de antes, trataba la manera de comprar esas bolitas de olor y colocarlas dentro de los armarios, dentro de los roperos, closet, y protegen la ropa, dice. Esas bolitas, conforme va pasando el tiempo, van cambiando de apariencia, no se quedan ahí. El tiempo va haciendo de que cambien y el olor penetra en la ropa. Entonces, ahí se le llama sublimación. Luego tenemos la condensación o licuefacción. También lo vamos a subrayar aquí para poder saber que es otro cambio de estado de la materia. Condensación o licuefacción, paso del estado gaseoso a líquido. Se produce cuando un gas se enfría. Vamos a decir el ejemplo luego y copian eso. Ejemplo de la condensación o licuefacción. Cuando las ventanas de un auto cerrado se empañan debido a que afuera la temperatura es más baja. No sé si ustedes en algún momento han visto también cuando hace sumamente frío y los vidrios de la casa comparados a la temperatura de adentro y fuera de la casa, los vidrios están empañados, ¿verdad? Y cuando se empieza a quitar lo empañado, el agua se convierte en líquida, porque ese vapor se cambió a líquido y eso significa condensación o licuefacción. El ejemplo del automóvil cerrado también es ese ejemplo, pero también yo me he dado cuenta que en los vidrios de la casa a veces surge ese fenómeno, ¿verdad? Ahora tenemos un diagrama de cambios de estado de la materia. En el caso de fusión, ahí tenemos la fusión, hielo, una porción de hielo está
¿Y qué es lo que estás pasando ahí? En el hielo que vemos ahí, ¿qué es lo que está pasando? Se derrite. Se está derritiendo debido a la temperatura que está expuesto, ¿verdad? Bueno, luego tenemos ahí la solidificación. Es cuando el agua está líquida y pasa a sólida debido a la baja temperatura. Si vemos nosotros el estado líquido que vemos en esta imagen, vemos que sus partículas están unidas entre sí y no tanto como en el estado sólido. En el líquido están unidas, pero no tanto como en el estado sólido. En el estado sólido, que vemos en el ejemplo también, vemos el ejemplo de un dado y ese dado está en estado sólido. Pero en este caso no cambia, sino que solamente está la muestra de cómo es que están las partículas formando ese objeto que es la materia. Luego tenemos la condensación, lo que les decía yo también. La condensación es cuando tenemos ahí un poco de como que fuera vidrio con agua, ¿verdad? O sea, el gas depende de la temperatura. Tenemos luego la evaporación, cuando está el suelo mojado, el sol calienta y sube el agua en estado de vapor. Y luego también otro ejemplo de estado gaseoso. En el estado gaseoso, las partículas están sumamente separadas entre sí y por eso se considera que fluye, o sea, se mira el movimiento del gas, que con el viento se mueve con mayor facilidad y debido a las partículas que están separadas unas de otras. ¿Entendido, mis chicos? ¿Sí? Sí, Bueno, copian el ejemplo, por favor, y vamos a ver otro. Ahí tenemos otro ejemplo, nombrando los 3 estados esenciales de la materia, sólido, líquido y gaseoso. Y ahí está el líquido en el centro, que es el cambio que se va a ver de acuerdo a la temperatura que se exponga. Por ejemplo, dice ahí, el sólido, fusión, se convierte en líquido, depende de la temperatura. Y el líquido cambia a evaporación, o sea, se convierte en gas. La solidificación, el líquido se convierte a sólido debido a la baja temperatura. Y la condensación, el líquido se transforma en gas o en una forma en la cual vemos ese recipiente que está hirviendo, ¿verdad? Que se mira ahí que tiene el fuego que está transformando al agua en estado líquido. Entonces, copien ejemplo, no sé si quieran copiar este ejemplo o el otro.